Amén. De verdad que qué palabra nos has ministrado, mi hermano. Qué mensaje tan maravilloso, tan hermoso, tan necesario, tan importante. Y estoy muy sorprendido por la conexión que existe entre lo que tú predicaste y lo que Dios puso en mi corazón que yo predicara en esta hora. Porque sé que esto es el Espíritu Santo de Dios. Papá, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias también a todos los pastores, líderes y ministros que se encuentran hoy aquí, a la iglesia en Panamá, a todos los hermanos que nos han amado, nos han atendido de una manera tan maravillosa y tan gloriosa. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga hablando, que nos siga hablando. Espíritu de Dios, en esta mañana, Señor, nos reconocemos profundamente necesitados de tu ayuda, Señor. Estamos aquí porque necesitamos tu dirección, porque necesitamos oír tu voz, porque necesitamos que tú, Señor, nos ministres, que tú nos impartas vida, que tú nos ayudes a seguir adelante. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la sangre derramada del Cordero, yo te pido que tu precioso Espíritu Santo derrame en esta mañana espíritu de sabiduría, como lo he estado haciendo a través de la vida de nuestro hermano Heralio. Sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Y que podamos recibir esa palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí a traer la palabra con amor, con gracia, Señor, pero con autoridad, con la ayuda del Espíritu Santo. Te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esto que yo voy a compartir en esta mañana, Dios lo puso en mi corazón antes de que comenzara la convocación. De hecho, la semana pasada estas dos palabras comenzaron a retumbar en mi espíritu. Dos palabras que son el título de esta enseñanza. Y el domingo que llegamos acá, yo sentía cómo esas palabras estaban realmente afectando mis pensamientos. Estaba yo en algún lugar y estaba pensando en eso y estaba reflexionando y estaba meditando. Y el lunes en la mañana el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me comenzó a ministrar lo que yo quiero compartir con ustedes. Y esas dos palabras son gloria y aguijón. Diga conmigo, gloria y aguijón. En Romanos capítulo 8, verso 18, dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos creen esa palabra de Dios en esta hora? Tengo por cierto que las aflicciones, y estas son las palabras de uno de los exponentes más importantes de la Biblia, de uno de los hombres más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra. Usted sabe a quién me refiero, el apóstol Pablo. Y él hace una conexión, una relación entre la aflicción y la gloria. Es el tipo de conexión que probablemente no sea muy popular, no sea muy apetitoso de escuchar o de escudriñar, pero esa es la realidad. Él hace una relación y una conexión entre la aflicción y la gloria. Y es que, mis hermanos, la vida cristiana, el reino de Dios, está lleno de paradojas. ¿Alguien dice amén a eso?
¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo que parece ir en contra de lo que es lógico. Una paradoja es algo que puede ir en ocasiones en contra del sentido común o inclusive de la opinión general. En algunas ocasiones una paradoja puede ser un absurdo, una contradicción en muchos sentidos, pero el asunto es que esto lo encontramos bien a menudo en las Escrituras. Paradojas. Le doy algunos ejemplos. Jesucristo nos enseñó que el que deseara ser el mayor de todos tenía que convertirse en el menor, en el más pequeño. La Biblia también señala que solo el que se humilla será ¿qué? O sea que para subir hay que bajar. Básicamente es lo que la Biblia está diciendo. También la palabra de Dios enseña que hay que morir a uno mismo para poder dar vida a los demás. El apóstol Pablo decía: en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Así que es una paradoja que lo que a unos les provoca muerte, a otros les provoca vida. Ahora, ¿qué hay más paradójico que esto? El Señor y Rey del universo se hizo siervo, y el creador de la vida experimentó la muerte. ¿Qué hay más paradójico que ese? Es lo que mencionó Sansón, el enigma de Sansón. El animal fiero y peligroso, dice, salió dulzura. Gloria al Señor. Así que yo creo personalmente que nunca vamos a comprender la vida cristiana. Y créame que es difícil en ese tipo de momentos comprender la vida cristiana, a menos que entendamos que el Señor no piensa como piensa el hombre. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no piensa como el hombre piensa. La sabiduría de Dios es muy diferente, es distinta, diametralmente opuesta de la sabiduría de este mundo. Sus formas y sus métodos pueden contradecir nuestra lógica humana, y es precisamente por esa razón que debemos aprender a confiar plenamente en todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque mi Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese pasaje no dice que todas las cosas nos van a salir bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya nos lo explicó grandiosamente nuestro hermano Heralio en esta mañana. Gloria al Señor. Pablo decía: lo insensato de Dios es más cuerdo que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. En una ocasión Pablo exclamó: oh, profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que esta paradoja de la que yo hablo hoy, la gloria y el aguijón, es una que debemos comprender, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Esta profunda conexión que hay entre la gloria y el sufrimiento. La gloria manifestada en el hombre y su debilidad y su fragilidad humana. La conexión misteriosa entre la gloria que el Señor derrama sobre un individuo y su sufrimiento. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón en esta mañana. ¿Por qué no hacemos una oración? Levante sus manos a Él. Y que el Espíritu de Dios hoy nos ayude a comprender lo que es ilógico para la mente natural. Nos ayuda a comprender lo que es irracional para el conocimiento humano. Y que esta verdad pueda iluminar nuestro corazón y pueda iluminar todo nuestro ser, para la gloria de Dios y para el cumplimiento del propósito que Él tiene para nosotros. Cuando yo hablo de la gloria, mis hermanos, la gloria a la que me refiero en este contexto es la grandeza de Dios en la vida de un hombre,
o en la vida de una mujer. Cuando yo hablo de la gloria me refiero a la grandeza de Dios en una persona. La gracia y el poder del Señor reposando sobre su espíritu. Cuando yo hablo de la gloria en este contexto me refiero a esa unción divina que fluye en su alma, la intensidad de la vida de Dios que abunda en su corazón. La gloria en este sentido es, por ejemplo, el brillo en el rostro de Moisés después de bajar del monte Sinaí, gloria a Cristo. Pero es también el fuego en la vida de Elías que desciende para demostrar quién es el Dios verdadero. Esta gloria es la influencia de la reina Esther sobre la vida del rey Mardoqueo para salvar una nación, gloria al Señor. Pero esta gloria también es la victoria de David sobre un gigante, aleluya. Esta gloria es la sabiduría de Salomón, las señales milagrosas en la vida de Pablo, personas asombrosas en su capacidad de demostrar a Dios, seres humanos revestidos de lo celestial, aleluya, para la gloria del Padre, gloria al Señor. Pero lo que yo quiero que tú recibas en esta hora es que la gloria de Dios es su deseo para cada uno de nosotros. La gloria de Dios es su anhelo y es su visión para cada uno de nosotros. Porque esto es lo que Dios deseaba para José desde el momento en el que le dio el sueño. Gloria a Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 19 versos 11 y 12 para que usted vea la paradoja. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso, mis amados hermanos, es gloria. Por otra parte, el aguijón, diga aguijón, es la máxima expresión de nuestra debilidad humana. La adversidad de la vida, la aflicción de este mundo, la oposición demoníaca, la injusticia que experimenta un santo, la frustración del alma, y yo sé que muchos la hemos sentido alguna vez, el temor al fracaso, la traición del ser en el que habías puesto tu confianza, el cansancio de nuestros cuerpos. Este aguijón es también un tobillo fracturado en la vida de nuestra hermana la pastora Joan, una mujer, esposa de un hombre de Dios en un hospital. Y créame, yo he vivido eso. Yo he vivido eso. El aguijón es la máxima expresión de la debilidad humana. Es el aguijón, la debilidad de Pablo, la corona de espinas en la cabeza de Jesús, la prisión de José, la cueva donde se escondió Elías, el foso de los leones de Daniel, el horno de los 3 jóvenes hebreos, la evidencia más grande de nuestra humanidad, el recordatorio continuo de que somos pequeños seres escogidos por un inmenso Dios, aleluya, para la grandeza, para la gloria. ¿Y sabe qué dijo este hombre? El mismo hombre de quien el libro de los Hechos relata y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 10, este mismo hombre dice: por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, ¿alguien dice amén a eso? Es que soy fuerte. Así que la gloria es la que nos hace proclamar: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pero el aguijón a veces nos hace decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Si tú oh Padre Santo, ayúdame por favor, ayúdame por favor, ayúdame por favor. Si tú has experimentado estas dos fuerzas, si tú te has sentido así en muchas ocasiones, si tú has sentido lo amargo y lo dulce, déjame decirte que así está diseñado por Dios, porque este es el proceso a través del cual se forja el peso de la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso yo no lo digo, lo dijo Pablo, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alguien aquí diga aleluya. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. José, antes de ser segundo después de Faraón, tuvo que experimentar la injusticia de una prisión. Jesús, antes de ser exaltado hasta lo sumo, tuvo que humillarse hasta la muerte. David, antes de ser rey, experimentó la feroz persecución de Saúl. Pedro, antes de ser el gran líder apostólico de la primera iglesia, cedió ante el temor y negó a su maestro. Juan, antes de la gran revelación del libro de Apocalipsis, estuvo confinado a una isla solitario en Patmos. Y Job, antes de recibir el doble de todo lo que tenía, experimentó una dura prueba de dolor y sufrimiento. Tiempo nos faltaría, mis amados hermanos. Como dijo aquel escritor, tiempo nos faltaría para seguir dando ejemplos similares. El asunto es que todos sabemos aquí que hay muchísimas más historias similares a esta en la Biblia, y no la podemos borrar. Así que la enseñanza es evidente, aunque no es popular. No es popular. No hay nacimiento sin dolores de parto. No hay resurrección sin cruz. Y no hay gloria sin sufrimiento. No hay. Por eso me gustó mucho cuando Heralio dijo el inevitable proceso. Sabias y exactas palabras para describir esto, mis hermanos. El inevitable proceso que nos lleva a la grandeza. El inevitable proceso a través del cual Dios tiene que forjar a un hombre para derramar en él su gloria. Y yo creo que esta es probablemente una de las enseñanzas más fundamentales de la iglesia, pero muy olvidada, muy descuidada. Una de las cosas que yo personalmente, y esto es un punto de vista personal que yo tengo, si algo debería aprender la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo, es a sufrir. Porque a la iglesia le han enseñado a prosperar. La iglesia le ha enseñado a tener éxito, pero no le han enseñado a sufrir. Y créame que vienen tiempos difíciles. Claro que viene una gloria, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por un lado hay oscuridad y tiniebla, por otro lado hay gloria. Aleluya. Pero si nosotros realmente queremos llegar a ese nivel o a ese lugar donde Dios puede confiarnos su gloria, donde Dios puede confiarnos su grandeza, donde Dios puede confiarnos su influencia, donde Dios puede confiarnos su dominio, tenemos que estar preparados para enfrentar adversidad. Tenemos que estar preparados para enfrentar persecución. Tenemos que estar preparados para enfrentar injusticias. Porque el que no esté preparado para sufrir no está listo para reinar. El que no esté preparado para sufrir no está preparado para la grandeza. Yo creo que la iglesia moderna, la iglesia de los últimos 30 años, tiene una gran debilidad, y es esta: sabe prosperar, sabe cómo tener éxito,
¿Sabe cómo organizar una iglesia de manera que parezca una empresa multinacional? Pero no sabe sufrir. No está entrenada para soportar presión. ¿Y sabe de qué? Yo le doy gracias a Dios con todo mi corazón. El yo haber nacido en un ministerio donde nos han enseñado y nos han modelado cómo podemos prevalecer aún en medio de la adversidad, cómo seguir avanzando y a pesar de todo no rendirnos. Gloria a Dios, porque eso, créame, eso que yo aprendí de este santo hombre de Dios, a cómo pararse firme en medio de las tormentas y decir en el nombre de Jesús: Él está conmigo como poderoso gigante. Eso fue, amados, lo que nos ayudó a mí, a mi esposa y a mi familia a soportar los momentos más duros de nuestra vida. Si yo hubiera estado en esa clase de ministerio y hubiera estado en ese tipo de ministerio donde me dice: todo está bien, tú naciste para que el éxito, y yo estuviera acabado, frustrado, endemoniado probablemente. Gran parte de la iglesia no está entrenada para soportar presión. Y yo quiero decirle, y lo siento en mi espíritu muy fuerte, vienen tiempos de grandeza, pero vienen tiempos de presión. Porque estas cosas casi siempre vienen al mismo tiempo. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. En aquella época, dice el libro de los Hechos, vino una gran persecución sobre la iglesia. Y toda la gente salió por todo, y fue el comienzo del más grande avivamiento registrado en la Biblia. Parece que estas dos cosas van juntas. Gloria al Señor. Así que la iglesia tiene que estar entrenada para soportar adversidad, para prevalecer ante la frustración, para mantenerse confiada delante de las circunstancias que están fuera de su control. Y es que yo leo, mire, he leído la Biblia, he leído la historia, he leído libros de grandes avivamientos y biografías, y yo nunca he visto una iglesia que ha avanzado en este mundo verdaderamente sin sufrimiento. No lo he encontrado. Yo no he visto nunca una iglesia que ha avanzado, que ha conquistado, que ha ejercido dominio, que ha ejercido autoridad, que ha ejercido el reino de Dios y que no haya padecido en el proceso. Y yo sé que esto no es una palabra popular, y créame que vengo preparado para no escuchar muchas afirmaciones o amén. Probablemente esto sería sacrilegio mencionarlo en los círculos de la superfe, donde el sufrimiento es sinónimo de fracaso, sinónimo de poca fe, sinónimo de debilidad. Claro, ellos no lo ven como una debilidad saludable de Dios, sino una debilidad que no quieren. Pero es que, mis hermanos, nosotros no somos mejores que Pablo. Nosotros no somos mejores que Pedro y que Juan y que los primeros creyentes. Todos aquellos alrededor del mundo que han padecido persecución. Y le voy a decir algo que, si me equivoco, que me aviente la Biblia de una vez aquí. ¿Usted cree que la iglesia nos vamos a ir en un rapto así nomás, sin experimentar ningún tipo de proceso? Que Dios de repente, Jesús va a aparecer en las nubes y se va a llevar a una iglesia complaciente, cómoda, vaga, superficial, sin identidad, sin gloria, sin poder, carnal. ¿Usted cree que es? Ay, Padre Santo. Esa es la razón por la que yo personalmente no creo en un rapto pretribulacional. Pero bueno, yo dejo ese asunto ahí a los teólogos. No somos mejores que Pablo, ni que Pedro, ni que Juan, ni que los moravos, ni que ninguna de estas personas que vieron la grandeza, que vieron la influencia, que vieron la gloria de Dios, pero que en el proceso
tuvieron que experimentar sufrimiento. Y eso lo dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza. Porque si usted cree que lo que yo he venido a dar aquí es un mensaje negativo y de derrota, usted está muy equivocado. Jesucristo dijo: hey, se los advierto, se los anticipo, se los digo de antemano para que ustedes no digan: a mí nadie me contó lo que iba a suceder. En el mundo van a experimentar aflicción, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Mire. Nuestra esperanza no es que no vamos a experimentar presión. Ahí está un hombre que escribió un libro que se llama El otro lado de la fe. Y créame que ese hombre tiene más fe que muchos de los que estamos aquí sentados en esta hora. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Mi confianza no viene de que yo no voy a sufrir. Escúchame por favor, iglesia. Mi confianza no viene de que yo no voy a tener presión. Yo no voy a padecer conflicto. Yo no voy a ser perseguido. Todo siempre será como en una película de Disney. Y que el diablo simplemente nos va a poner una alfombra roja para que caminemos en la dirección del cumplimiento de nuestro propósito, y nunca se va a oponer y nunca se va a resistir a ninguno de nosotros. Créame, eso no existe. No es el evangelio, de hecho. Lea. En el mundo experimentarán aflicción, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Así que el aguijón, tanto como la gloria, son parte de la vida cristiana que conquista y avanza indeteniblemente hacia su destino celestial. Gloria a Dios. Son parte de la vida, mis hermanos. El aguijón es esa espina clavada en la carne, recordatorio constante de nuestra fragilidad humana. Como la zarza que no se consume, arde sin cesar, pero no nos destruye. Es el viento que azota la barca de la tempestad mientras el maestro duerme en la popa. Es la piedra en el zapato del peregrino que le recuerda que este mundo no es su hogar. Aleluya. Es el grito en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es la corona de espinas de la frente de nuestro Rey que convierte el dolor en gloria. Aleluya. Es como el fuego que purifica el oro o el cincel que le da forma a la piedra. Es el aguijón el que esculpe nuestro carácter, revelando la imagen de nuestro Creador. Es la voz que susurra en la oscuridad: mi gracia es suficiente. Es el eco de Pablo en una prisión cantando himnos en medio de la oscuridad. Aleluya. Es como Jonás en el vientre del gran pez, o Daniel en el foso de los leones. El aguijón nos sumerge en las profundidades, pero solo para elevarnos a alturas insospechadas. Es la vara y el cayado del pastor que consuelan y guían. Es la nube y el fuego en el desierto, recordándonos que no caminamos solos. Un aguijón es la paradoja divina donde la fuerza se perfecciona en la flaqueza, y en nuestras heridas más profundas resplandece la gloria del todopoderoso y fiel Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos al Señor. Así que si tú estás sufriendo, si tú tienes adversidad hoy, si tú tienes persecución, si tú tienes problemas, si estás experimentando el aguijón de la debilidad en tu propia carne, bienvenidos. Esta es la barca que va en dirección de la grandeza. No te equivocaste de terminal. No te equivocaste de terminal. Gloria a Dios. Esta es la barca que va en dirección de la gloria, de la autoridad, del dominio, de la influencia y del reino de Dios.
Cualquiera pudiera escoger la puerta más linda en su caminar y despreciar la más horrenda. Pero no siempre la mejor o más vistosa puerta es la puerta correcta. Por eso Jesucristo dijo: ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Aleluya. Y muchos son los que lo transitan, pero angosta es la puerta que conduce a la vida, y muy pocos son los que la hallan. Todos queremos vivir la dolce vita, amados hermanos. Todos queremos vivir la vida de felicidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y esa es la razón de la frustración de muchos que abandonan el ministerio. Cuando se encuentran con la tribulación, huyen porque les dijeron que eso no era de Dios. Así que lo que tenemos en este tiempo es una generación débil y pusilánime, que no sabe resistir la presión demoníaca, que no sabe resistir la adversidad, que no sabe resistir cuando el infierno se levanta. Pero aquí hay un hombre que nos ha enseñado: y rabacate remesa, oh rebabacate oh ramamamamamamamasa. Escúcheme, amada iglesia, tenemos un tesoro que no hemos entendido todavía. Yo lo pude ver, yo lo pude vivir. Los ataques más infernales del infierno se despertaron contra mí. Pero ¿sabe algo? Lo que yo recibí, lo que yo aprendí, lo que este hombre de Dios nos ha enseñado, que para muchos es simplemente información, para muchos es simplemente conocimiento bíblico, para mí, para mi familia y para mi esposa se convirtió en nuestra salvación. En nuestra salvación. Espíritu Santo, y en este lugar, Espíritu Santo, y en este lugar, Espíritu Santo, y en este lugar. Usted no se imagina la clase de iglesia que Dios está formando aquí, aleluya. La clase de creyentes que Dios está preparando para el último tiempo. ¿Tú creías que Dios iba a poner al ejército más débil al final, en lo más recio de la batalla? No, mi Señor. Dios está preparando una generación de gente con la piel gruesa. Dios está preparando una generación de gente que no desmaya, no porque tienen confianza en ellos mismos. No, eso es lo que menos tenemos. Eso es lo que menos tengo. Yo no tengo confianza en mí mismo. Tiemblo al estar aquí. Tiemblo, no puedo dormir. Y digo al Señor: ayúdame por favor, porque si tú no me ayudas a predicar, yo solo voy a decir bobería. Y créanme, no hay tiempo para las boberías. No hay tiempo. No hay tiempo. Dios está preparando una generación, y es totalmente lógico que cuando Dios sabe que viene lo más fuerte de la batalla, Dios tiene que tener listo el mejor ejército. Dios tiene que tener lista la mejor gente. Dios tiene que tener listo la mejor clase de soldados, la mejor clase de mujer y hombre de Dios, aleluya, que no son perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Somos gente a veces muy incapacitada en lo natural. Como mencionaba, hablando del aguijón, llenos de debilidades, a veces de dudas. A veces nos rascamos la cabeza y no sabemos qué hacer. Y decimos: ay, Señor, ¿en qué me metí? Pero esta es la iglesia que Dios le plació. A estos los voy a entrenar. A estos los voy a preparar. A estos los voy a llevar al lugar donde se forjan los mejores guerreros. Créame, 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 créame. Ahora entienda algo, porque el aguijón tiene un propósito muy hermoso. Es difícil verlo, por eso es una paradoja.
Nunca la adversidad o el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios llamados es sinónimo de fracaso, sino de transición. Nunca, repito, la adversidad o el sufrimiento en la vida de los hijos llamados de Dios es sinónimo de fracaso, sino de transición. Génesis 50:20, de lo que hablaba nuestro hermano: ustedes se propusieron hacerme mal, dijo José. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Aleluya. Como Mardoqueo y Amán, lo que Amán planeó para la destrucción de los judíos, Dios lo hizo que obrara para beneficio de ellos y para la destrucción de la propia cabeza de Amán. Nunca la adversidad, nunca el sufrimiento, nunca un aguijón es sinónimo de fracaso, sino de transición. Qué difícil es, pastores, pasar por una prueba de enfermedad o de debilidad, cuando tú lo que predicas en tu iglesia es que tenemos victoria. Por alguna razón la iglesia cree que solo ellos tienen problemas y tú nunca. Y que los retos que ellos enfrentan tú no los conoces. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, aleluya. Él me trajo a este lugar, aleluya. Él me trajo a esta posición para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y es que para que tú y yo realmente lleguemos a ser efectivos en lo que Dios quiere hacer, y para que tú y yo realmente seamos de bendición para esta sociedad y para esta cultura en medio de la cual tú y yo vivimos, y salvemos la vida de muchas personas, tenemos que entender que lo que el diablo obre para mal, Dios lo va a disponer para bien. Gloria a Cristo. No te espantes. Lo que lo que el diablo dice, lo que ustedes se propusieron hacerme mal, Dios lo dispuso para bien. Eso significa que en ocasiones el aguijón puede ser el camino, pero nunca será el destino. Aleluya. El aguijón puede ser el camino, pero nunca será el destino. Para allá no es para donde vamos, es el proceso, el inevitable proceso para llegar a la grandeza. Gloria a Dios. Es la transición, es nunca el destino, solo el camino. El aguijón es, mis hermanos, para quienes aman a Dios, la evidencia de la gloria que viene. La evidencia de la gloria que viene. Y es que el aguijón tiene un propósito. Y esto es algo en lo que nosotros debemos reflexionar, especialmente en momentos de frustración, de debilidad, para que podamos mantenernos firmes y no desmayar. Ese momento donde tú sientes que el diablo te ataca con todos sus pensamientos, diciéndote: ya ves, todo lo que te está pasando no es sino la evidencia de que Dios te abandonó, o de que Dios no está contigo, o de que Dios no te va a librar de esta. Pero recuerde que Él es un mentiroso y el padre de toda mentira. Aleluya. Hay que reflexionar en que el aguijón es la evidencia de una gloria que viene. Y repito, especialmente en momentos de debilidad, para que tú y yo podamos mantenernos firmes y no desmayar. Así que el aguijón, como herramienta de Dios, en primer lugar viene para perfeccionar nuestra humildad. Sí. Porque el único nivel donde Dios nos puede exaltar es el nivel de la humildad. Ese es el único nivel. Usted imagine si Dios hubiera llevado a José de la túnica de colores al palacio de Faraón. No estaba listo. Se iba a reventar por completo. Así que mediante el aguijón perfeccionamos la humildad.
Somos liberados de la arrogancia espiritual, gloria a Dios, que muchas veces es la razón por la que Dios no nos puede usar, porque creemos que somos y no somos nada, porque creemos que podemos pero no podemos nada. Y así que Dios tiene que perfeccionarnos en la humildad, porque esta humildad nos ayuda a reconocer nuestra profunda necesidad de Dios, iglesia. Pablo lo dijo de esta manera: me fue dado un aguijón de parte de Satanás para que me abofetee, por lo cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. El Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Así que ahí está el objetivo máximo de ese aguijón, particularmente en la vida de Pablo. Lo que Dios estaba haciendo con él, lo que Dios le estaba mostrando, lo que Dios le estaba revelando. Para el corazón humano, tal y como el que tú y yo tenemos, engañoso, es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Era una gran oportunidad para enorgullecerse, para exaltarse desmedidamente. Así que el aguijón es el instrumento que mantiene a este santo hombre de Dios reconociendo que él es un profundo necesitado de la gracia de Dios. Profundo necesitado de la gracia de Dios. El aguijón tiene propósito, y es que tú y yo no confiemos en nuestra propia habilidad o capacidad humanas, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer porque tú y yo seamos la gente más capaz, ni porque seamos la más preparada. Pablo dijo: no crean que somos muchos sabios y muchos poderosos. No, necio del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, gloria a Dios. Y al final dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios busca que tú y yo no confiemos en nuestra propia habilidad o capacidad humana, porque si nosotros hacemos eso, vamos a frustrar los planes de Dios. Porque lo que tú y yo podamos hacer, aunque seamos los más capaces, hablando naturalmente, es nada comparado con lo que el Espíritu Santo puede hacer. Lo que tú has intentado por 20 años, el Espíritu Santo lo puede hacer en un día. El poder de Dios se manifiesta más allá de nuestras debilidades para que se rompan los límites. Tercero, ya lo mencionó Pablo, para que dependamos absolutamente de la gracia y de la suficiencia de Dios. Porque este aguijón nos empuja a depender de la gracia, a buscar la gracia, a reconocer que necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan la gracia de Dios? Pues sabe, en la práctica muchas veces no lo hacemos así. Siempre tratamos de resolver las cosas de acuerdo a nuestro propio conocimiento o entendimiento, en lugar de buscar la gracia de Dios. Pero este aguijón muchas veces nos empuja a depender de la gracia que viene de Dios. Cuando tú y yo reconocemos nuestra propia debilidad, cuando tú y yo reconocemos que no podemos sin Dios, cuando tú y yo reconocemos que necesitamos la sabiduría, la gracia, el conocimiento, el poder, la misericordia de Dios, el aguijón en alguna forma nos hace dependientes de Dios y nos da una razón muy importante para buscarlo todos los días de nuestra vida. Una de las razones, yo siempre le digo a esta iglesia, por las cuales yo tuve que desarrollar el hábito de orar diariamente, es porque yo reconozco todos los días mi propia necesidad y mi propia debilidad. O sea, yo sé que Ricardo Arana sin Dios es tan pero tan inútil que necesito la gracia de Dios. Yo siempre reflexiono en esto: si Dios me quita el don de predicar, si Dios me quita el Espíritu Santo, si Dios me quita este maravilloso privilegio de servir a la iglesia y de predicar y de enseñar la palabra y de apacentar la grey de Dios, ¿qué me queda? Nada. Nada. Un desastre. Así que la acción que nos hace reconocer nuestra debilidad muchas veces nos empuja a una dependencia total y mayor a nuestro Padre y a nuestro Rey. Gloria al Señor. Cuarto, y esto es algo que me bendijo muchísimo:
el aguijón a veces nos ayuda a que usted y yo seamos más semejantes a Jesús. Porque ni Jesús, siendo el Hijo de Dios, evitó el proceso, esquivó el sufrimiento y el dolor. Usted sabe que la misión máxima del evangelio es hacernos cada vez más semejantes al Hijo de Dios. ¿Usted sabía eso? Nunca el propósito de Dios es que tú seas feliz, aunque en el proceso serás feliz. El propósito de Dios es que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para eso te salvó, para eso te justificó y para eso te va a glorificar, para que tú seas cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Ahora, me bendijo mucho ayer que hablaban acerca de Apocalipsis capítulo 5, 1 verso 10, y me gustaría leerlo porque hay algo aquí que está muy muy poderoso. Apocalipsis capítulo 5 verso 1, alguien lo mencionó ayer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, diga ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, diga el león, diga el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie como un cordero inmolado. Juan miró esperando ver un león y lo que vio fue un cordero. Ahora, la Biblia dice claramente inmolado. ¿Cuántos dicen amén? Inmolado significa mutilado. Inmolado significa herido. Gloria al Señor. Así que, ¿cómo fue que Juan se dio cuenta de que ese cordero era un cordero inmolado? Por sus cicatrices. Escuche bien, por sus cicatrices. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Tomás: mira mis manos? ¿Qué le enseñó? Las heridas que eventualmente se convirtieron en cicatrices. Las marcas, como dice Pablo: tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así que Juan se dio cuenta de que ese cordero que estaba ahí era un cordero inmolado por razón de sus cicatrices. Pero ¿eso qué significa? Porque esto es tan importante, gloria a Dios. Escuche esto. Donde quiera que haya una cicatriz, por ejemplo, mire, usted puede ver esta cicatriz. Es una cicatriz que mide aproximadamente 18 centímetros. Aquí no se ve tan grande, pero me la hice cuando tenía 6 años. En una ocasión estaba yo en mi casa y tenía un amigo que vivía justo al lado de mi casa, y entonces su mamá iba a ir a la lavandería y mi amigo llegó corriendo a casa y me dijo: vamos, porque frente a la lavandería había un parque y había columpios y todo eso. Y entonces yo voy y le digo a mi papá: ¿me dejas ir a la lavandería con la vecina? Vamos a ir su hijo y yo porque enfrente está el parque. La vecina dijo: sí, señor, yo me hago cargo de él, déjelo ir. Y bueno, nos fuimos. La vecina estaba en la lavandería lavando ropa y mi amigo y yo estábamos enfrente en el parque, en los columpios. Pero yo siempre fui un niño, como dice mi mamá, o como decía mi mamá, muy atrabancado. Eso significa que era de esos niños que no podían estar quietos. Me subía a las bardas, me trepaba en los árboles, brincaba de grandes alturas. Usted siempre me veía con los pantalones sucios, llenos de tierra, porque me gustaba la aventura y la adrenalina. Hasta hace poco todavía. Pero resulta que mientras yo estaba en ese columpio, comencé a darle con mucha fuerza y llegaba alto. ¿Y sabe qué me gustaba hacer cuando llegaba a lo más alto? Me soltaba. ¿Alguien aquí se identifica? Bueno, pues
ahí divertido en eso. Y cuando llegué a lo más alto me solté. Y la cadena que sostenía el columpio agarrado del poste, estaba enganchada así, se soltó en el aire. Y mientras yo caía, se me enganchó aquí. Y cuando caí, jaló. ¿Te dolió? A mí también. Ahora. Yo no me di cuenta exactamente de lo que sucedió. Sentí el dolor, pero caí. Vi el columpio. Estaba preguntando qué pasó. Y cuando veo el columpio era de color blanco y estaba manchado con gotas de sangre. Y entonces yo hice esto. Cuando veo así, me veo el hueso del codo expuesto en la herida aquí. No me fracturé, pero como se hizo, rasgó con todo y carne, el hueso del codo se veía por afuera. Y yo, mire, no había llorado, no, la adrenalina, yo no sé qué pasó, pero yo vi eso. Me fui corriendo a la lavandería con la vecina y le enseñé, la vecina. Y fuimos corriendo. Mire, ni siquiera me llevaron a mi casa, me llevaron directo al hospital. Y fueron a buscar a mi mamá. Mi mamá llegó al hospital y dice que supo dónde yo estaba porque ella escuchaba. Me estaban cosiendo la carne y después la piel. Yo veía la aguja. 6 años, mis hermanos. Yo veía cómo estaban pasando la aguja, primero por la carne y luego por la piel. Y yo estaba con un grito. Ahora, esta herida indica que algo desagradable pasó, pero también indica que algo sanó. Las cicatrices, gloria a Dios, en la vida de nuestro Señor Jesús, hablan acerca de su sufrimiento, pero también habla acerca de su victoria sobre el sufrimiento. Donde quiera que haya una cicatriz en el cuerpo, eso es señal de que algo ahí pasó, pero esa misma cicatriz también es señal de que algo ahí sanó. Gloria a Dios, aleluya. Algo que fue difícil fue superado, gloria a Dios. Algo que causó dolor ha sido derrotado, gloria a Cristo, aleluya. Es la razón, mis amados hermanos, por la que Jesús no se avergüenza de sus heridas, porque tú y yo deberíamos de hacerlo. Las cicatrices de Jesús anuncian que la vida venció a la muerte, aleluya. Anuncian que el gozo venció al dolor, aleluya. Anuncian que la luz derrotó a la oscuridad. Ahora vea esto, algo de biología. No existe un león maduro sin cicatrices. Jesús pudo llegar a ser el león porque antes fue primero el cordero inmolado, aleluya. Tú y yo no podemos llegar a ser leones. Se bajaron los amenes ahora porque sabe lo que voy a decir. Tú y yo no podemos llegar a ser leones sin cicatrices. Y aquí hay mucha gente con cicatrices y hay gente con heridas abiertas. Y muchas veces nos avergonzamos de esas heridas y no queremos hablar de ellas, porque hemos creído que las cicatrices nos hacen gente sin fe. Aquí hay gente que se avergüenza de sus retos, que no le cuenta a nadie de su debilidad, que no le dice a alguien que tiene problemas financieros, que tiene miedo, que tiene debilidad. Estás escondiendo lo que Dios puede usar el día de mañana para convertirte a ti en un león, aleluya. Estás escondiendo lo que el Señor quiere usar, gloria a Cristo. Ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, escúchame. Este momento de presión, ese aguijón que hoy es una herida y que causa dolor, el día de mañana será una cicatriz. Y cuando sea una cicatriz, tú sabrás que sí, efectivamente, algo malo pasó ahí, algo desagradable pasó ahí, pero también esa cicatriz te dice que algo ahí sanó y tú saliste más que vencedor.
Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale la gloria al Rey. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Yeah, yeah, yeah. Tírate un rugido de león, bro. Yeah. Go. Aleluya. Así que si tú quieres ser como Jesús, necesitas cicatrices. No te las busques tú. Nadie te está mandando. ¿Dónde está el diablo? Voy a... No. Hay problemas que la gente se busca por necia. Yo no estoy hablando de eso. Dios está hablando del tipo de circunstancias que son ajenas a ti. Tú estás haciendo la voluntad de Dios y te meten en una cárcel. Tú estás haciendo la voluntad de Dios y te azotan 40 veces menos una. Tú estás haciendo la voluntad de Dios y se te levanta el infierno y se te revela el líder de diáconos. De paso, estás haciendo la voluntad de Dios y empiezas a sentir un dolor en tu cuerpo. Y el diablo dice: ya te agarré. Estás haciendo la voluntad de Dios y te sientes solo. ¿Alguien se identifica? Estás haciendo la voluntad de Dios. El diablo te ataca con pensamientos. Son cosas que están fuera de tu control, pero nunca estarán fuera del control de nuestro Padre Celestial. Nunca. Las cicatrices, mis amados hermanos, anuncian que la vida vence a la muerte, que el gozo vence al dolor, que la luz derrota a la oscuridad y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Ese aguijón tiene fecha de caducidad. Todo proceso, nos lo acaba de enseñar nuestro hermano, todo proceso en la vida tiene fecha de caducidad. Ese es solo tu camino, nunca tu destino. Así que tú y yo podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que el aguijón no es lo que somos, sino la preparación del vaso donde se deposita la gloria de Dios. Y la gloria es el incremento de la vida y el poder de Dios en un espíritu quebrantado. Quiero repetir eso. La gloria es el incremento de la vida y el poder de Dios en un espíritu quebrantado. Segundo de Corintios 4, 16, 18. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y esa es una de las maravillosas virtudes de la nueva creación. El cuerpo envejece, pero el espíritu se renueva. En el espíritu eres más joven cada vez, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque eso es lo que el diablo quiere, que nos concentremos en las cosas que se ven.
Debemos concentrarnos más bien en las promesas de Dios, en el amor de Dios y en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Termino. Todo proceso en la vida tiene fecha de caducidad, y por esta razón debemos mantener nuestro enfoque y atención en la gloria de Dios y no en el sufrimiento temporal, especialmente para no frustrarnos y además mantener el gozo de Dios en nuestro corazón. Usted y yo debemos vivir con una perspectiva centrada en la gloria de Dios, porque el Señor nunca pierde el control. Yo dije, Dios nunca pierde el control, ni por un segundo. Así que resuene, mis amados hermanos, en nuestros corazones la verdad triunfal de que en Cristo somos más que vencedores. Y así como Jesús atravesó el sufrimiento de la cruz para alcanzar la gloria de la resurrección, nosotros también estamos destinados a experimentar un desenlace de poder y gloria. Aleluya. El aguijón temporal que enfrentamos no es nada comparado con el eterno peso de gloria que se manifestará en nosotros. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo el sufrimiento se transforma en triunfo divino. Aleluya. Su camino desde la agonía del Getsemaní hasta la exaltación a la diestra del Padre nos muestran que el dolor no tiene la última palabra. Gloria a Dios. Regocíjate. Dile a la persona que está a tu lado, regocíjate, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. La gloria que sigue a un aguijón es incomparable e indescriptible. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Así que su ejemplo nos inspira a perseverar, sabiendo que nuestro sufrimiento presente producirá un fruto eterno de gloria. Aleluya. En Cristo, mis hermanos, la victoria está asegurada. Den un aplauso a mi Jesús. Aleluya. Les amo y les bendigo. La gloria sea para Dios.